dentro y fuera de los Estados Unidos. Así titula France 24. La quiebra de Silicon Valley Bank, que fue intervenido después de que sus acciones se desplomaran en 2 jornadas consecutivas por los graves problemas financieros, afectó a todo el sector fuera y dentro de los Estados Unidos y despertó el temor de algunos inversores a que constituya el prólogo de una nueva crisis. Las acciones del Silicon Valley Bank, dirigido a empresas emergentes tecnológicas y científicas, se desplomaron el jueves 60% y el viernes otro 68% antes de que se suspendiese su cotización. Bueno, bancos regionales de Estados Unidos sufren el golpe en Wall Street pese a las medidas del gobierno de Biden. La confianza de Wall Street en los bancos regionales siguió tambaleándose este lunes a pesar de las medidas de emergencia del gobierno de Biden para proteger los depósitos de sus clientes. Las acciones de First Republic Bank cayeron más de 60% y su negociación se suspendió brevemente por volatilidad. Las acciones de Western Alliance Bancorp también se desplomaron 60% y las de PacWest Bancorp más de 34%. A todas estas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad a los estadounidenses al recalcar que el sistema bancario del país es seguro y aseguró además a los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank que tendrán sus depósitos. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Esto lo titula EFE. CNN, por su parte, nos tiene la búsqueda de culpables por el colapso de Silicon Valley Bank. Ya empezó y el sector tecnológico señala a Greg Becker, es el CEO del banco, por permitir que su empresa pase a la historia como la segunda mayor quiebra bancaria registrada en Estados Unidos. Un empleado de Silicon Valley Bank, que pidió la condición de anonimato para hablar con franqueza, se quedó perplejo al ver cómo Becker reconocía públicamente la magnitud de los problemas financieros del banco antes de conseguir en privado el apoyo financiero necesario para superar la tormenta. Y, de hecho, incluso los accionistas de Silicon Valley Bank demandaron por fraude a la entidad y a sus principales ejecutivos, a quienes acusan de tapar los riesgos financieros a los que enfrentaba el banco colapsado e intervenido. La demanda colectiva fue presentada ante un tribunal federal de California, donde la firma tiene su sede, y señala a la matriz del Silicon Valley Bank, a su consejero delegado Greg Becker y a su jefe financiero Daniel Beck. 6:41 minutos de la mañana. Silicon Valley Bank. Esta institución que, como se ha dicho en algunos de los titulares, está centrada, enfocada, tiene su negocio en préstamos a empresas tecnológicas emergentes, quiebra. Y se habla de planes de cierre de otro banco, el Silvergate, que juntas estas dos informaciones han encendido esas alarmas y que han tenido una repercusión que se recoge hoy en otros titulares. Por ejemplo, me permito compartir algunos. A ver, encontramos el temor, esto lo tiene el país de España, el temor a una nueva crisis financiera desata el temor en la banca española, que pierde hasta 10% en bolsa por la caída del Silicon Valley Bank. Dice acá, pese a que las autoridades llaman a la calma y se ha enfriado el alza de tipos en Estados Unidos. Por otra parte, leemos las acciones asiáticas cayeron ampliamente este martes, arrastradas por acciones bancarias, ya que los temores sobre la consecuencia del colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos no se puede todavía medir, lo tiene CNN. Y por eso hemos querido invitar nosotros hoy al programa a Daniel Laud. Es economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, disculpen ustedes, es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela, y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor además de varios libros y artículos académicos. Profesor Laud, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, interesadísimos en conocer, bueno, lo que está ocurriendo, cuál es la historia del Silicon Valley Bank, por qué la quiebra. Se habla además de una corrida reciente entre la semana pasada y esta. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate, eso es un banco de inversión, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir, eso no es un banco al público. Es más, de hecho, el 98% de los depósitos de ese banco son de personas que tienen más de $250,000 en el banco. Por lo cual, el 98% de los depósitos no está asegurado. ¿Okay? Porque el sistema de seguro de depósitos en los Estados Unidos no asegura más de $250,000. Entonces, yo espero que los rumores que se corren por allí de que el banco va, o sea, que el gobierno va a soportar los depósitos, no sean ciertos, ¿no? Porque eso no debería ser, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto, no? Y además tengo que decirte que este es un banco que aparentaba ser muy seguro, ¿okay? Y debió haber sido muy seguro porque tenía los mecanismos de cobertura que exigen los organismos internacionales, ¿no? De hecho, el 50% de sus depósitos estaba en bonos del gobierno y en lo que se llaman una cosa muy parecida a las cédulas hipotecarias que se llama Security Mortgage Backed. Okay.
Entonces, y el otro 50% eran acciones de compañías emergentes, ¿no? Por ejemplo, el negocio de ellos efectivamente era comprar acciones de empresas del Silicon Valley. O sea, por ejemplo, ellos fueron los que compraron inicialmente las acciones de Apple, de Cisco, de eBay, de Google, ¿okay? De Intel, de Sun Microsystems. Y bueno, a algunas de estas empresas les va muy bien, como a estas que conté, otras les va muy mal, sí, y eso se pierde, ¿okay? Pero a las que les va muy, muy bien, ¿okay? Les va tan bien que recuperan hasta las pérdidas de las empresas malas, ¿no? Entonces, bueno, y quien invierte en esos bancos sabe que estos bancos están haciendo eso, ¿okay? O sea, que no es el negocio normal de crédito y depósito que hace un banco. Exacto. ¿Okay? Entonces, por eso es que digo que esto es un banco que está planeado para que le vaya bien, ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurrió fue una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, como el 50% son bonos del Tesoro y estas cédulas hipotecarias, entonces cuando suben las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva Federal, el precio al valor de los bonos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, eso fue lo que puso inicialmente problemas muy serios al banco, ¿no? El banco anunció el miércoles pasado que estaba perdiendo, para el próximo cierre perdía $1.800 millones, ¿sí? Pero que ellos tenían un plan para solucionarlo. Ellos iban a vender $1.750 millones en acciones nuevas, y con lo cual iban a cubrir la pérdida, y quedaría una pérdida mínima ahí de $50 millones. Y bueno, parece que a Wall Street no le convenció aquello, sí, y entonces el jueves las acciones se cayeron 60%, el viernes se cayeron 68%, y bueno, y entonces el gobierno decidió intervenir el banco. El banco tiene $209.000 millones en activos, sí, y $174.400 millones en depósitos, ¿no? O sea que es un banco inmenso. Sí. ¿Okay? De hecho, el número 16 del país se estaba leyendo ayer. Sí, es un banco inmenso, ¿no? Sí. Y bueno, y posiblemente sí sea la punta del iceberg de una nueva crisis, sí, ¿no? O sea, es más, estamos en el momento de la crisis, porque normalmente las crisis financieras ocurren es cuando la economía viene creciendo y se detiene. Ahí es donde ocurren las crisis financieras, y probablemente este es el momento de la crisis, ¿no? Ahora, espero que no sean más. Exacto, pero ¿por qué podría generarse una crisis si este banco tiene unas características tan particulares? Estas que lo vinculan a las empresas tecnológicas, y no es un banco de depósitos como generalmente ocurre. ¿Por qué no? ¿Cómo se conecta esto con una crisis mayor si es que llega a ocurrir? Bueno, fíjate tú, el evento que hace que este banco le vaya mal es la política monetaria. ¿Okay? Y efectivamente, cada vez que ocurre una crisis ocurre por lo mismo. O sea, los bancos que no tienen suficiente solvencia, como en este momento, ¿okay? No se soportan porque hay un problema de liquidez causado por la política monetaria, y todos esos bancos que tienen problemas de solvencia pueden presentar problemas de liquidez y quiebra, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, y eso es impredecible. O sea, yo no te puedo decir a ti, mira, va a pasar con este y con este banco, sino que pasa y ya. ¿Okay? Claro. Y es más, es un evento aislado, es lo que se llama ¿cómo se llama? Un evento de caso, pues, que no es repetible. Sí. ¿Okay? Pero el fenómeno se repite en características, pero tú no puedes predeterminarlo, pues no puedes decir, mira, en este momento va a ocurrir esto y van a ocurrir 16 quiebras, no claro, es posible hacer una predicción de eso. Claro, de hecho hay listas, incluso desde ayer circulando en los Estados Unidos a través de redes sociales, de posibles bancos en riesgo que no vamos a compartir porque sería ahondar en el temor de la gente y no viene al caso, pero no es solo el Silicon Valley Bank. La verdad es que el entorno es muy adverso. Estamos hablando de una economía mundial en recesión, con inflación ya continuada. Es decir, el problema es mucho más allá que nada más este banco, ¿o no? Claro, por eso que te digo que se puede ser la punta del iceberg de una crisis, ¿no? Lo que pasa es que yo espero que la cosa no llegue muy lejos, ¿no? Claro.
Y eso depende de lo que es el Banco Central, pues, o sea, si el FED soporta los depósitos que sí debe soportar, que son los de $250,000, menos de $250,000, probablemente salimos de esta sin tanto rollo, ¿no? O sea, pues, con esta pérdida nada más. Y puede ser que sí, profesor Lau, porque estaba leyendo declaraciones ayer de Joe Biden que dijo, lo voy a citar acá, dice, aquellas personas que invirtieron en el Silicon Valley Bank no serán protegidas, los depósitos superiores a $250,000, quiero decir, claro. Porque, y le citan acá, ellos sabían que tomaron un riesgo y cuando el riesgo no se ve retribuido, los inversionistas pierden su dinero, así es como trabaja el capitalismo. Es una cita textual para Biden. Perfecto, así es como tiene que ser. Exacto, eso podría garantizar que no vaya a mayores. Claro, y que el sistema soporte el resto. Pues. Hablan de protecciones, de la necesidad de protecciones más sólidas, pero también leía yo ayer a Asdrúbal Oliveros que decía, caramba, las regulaciones siempre van un paso atrás de la actuación de la banca, ¿no? Que bienvenido al club. Yo comencé a dar clases de instrumentos financieros y instituciones financieras hace ya 30 años, ¿no? Y yo me daba cuenta que cada vez que se cambiaba la ley de bancos, se cambiaba para acomodarla a las cosas que habían inventado los banqueros, ¿no? Entonces, ellos siempre van detrás, ¿no? Y la regulación no sirve para nada, ¿no? Y es más, este banco te está demostrando que un banco que cubre las condiciones de riesgo que se le exigen, sí, puede quebrar igualito, ¿no? O sea, que las quiebras no se producen porque el banco esté mal administrado o no esté mal administrado, sino que las quiebras se producen por efectos de la política monetaria, pues. Es más, fíjate, sí, te comento algo muy así al margen, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XVIII no habían crisis sistémicas de la banca, ¿no? ¿Y por qué no habían crisis sistémicas? Porque no había banco central, ¿okay? O sea, los bancos emitían ellos mismos sus billetes, ¿okay? Y bueno, cuando ocurría un evento de crisis quebraba uno o dos bancos y ya, ¿okay? Pero después de la creación de los bancos centrales, olvídalo. O sea, tenemos crisis sistémica. Pues. La mayoría de los expertos que he escuchado entre ayer y hoy apuntan a lo que estoy apuntando, que esto no debería pasar a mayores, que no debería ir mucho más allá, pero hay una enorme preocupación en el sector de las criptomonedas. De hecho, me permito compartir un titular que leí anoche. Firmas de criptomonedas se preparan para crisis mortal tras la quiebra del Silicon Valley Bank. ¿Por qué la conexión? ¿Por qué la preocupación es mayor en las criptos? Ninguna. O sea, los bancos como el Silicon Valley no compraban criptos. Eso no es posible, ¿no? El problema de las criptos es que la cripto se infla también con la política monetaria expansiva, ¿no? O sea, cuando el FED estuvo emitiendo mucho dinero desde el 2008 hasta el 2021, ¿okay? Eso fue lo que infló los precios de los criptos, ¿no? Y de todas las acciones, incluso lo que hizo que probablemente este banco invirtiera demasiado en ciertos productos que no eran los adecuados, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que quiebra los bancos, pues, y lo que hace que también quiebre la gente que compra criptos, pues. Claro. Lo que sí indica esto en este momento es que este es el punto del clímax del ciclo, ¿okay? Que empezamos la recesión ahorita sí empezamos la recesión y depende de lo que haga el fondo, el Banco de la Reserva, vendrán cosas distintas, ¿no? Okay. Ahí tendremos que estar pendientes de lo que haga el FED. ¿Por qué la preocupación fuera de los Estados Unidos? ¿Por qué la caída en los mercados bursátiles asiáticos, por ejemplo? Porque hay mucha interconexión. Fíjate, yo nunca me olvido porque yo en el 97 yo tenía Invest Analysis y hacíamos investigación de mercado de capitales en Venezuela. Yo la hago ahorita por mi cuenta, pero no hago esas cosas al público, ¿no? Y bueno, cuando comenzó la crisis asiática, yo vi por internet que estaban cayendo las bolsas en Asia, ¿no? Y pasé toda la noche en vela viendo cómo se caía primero Asia, después se caía Europa y después se caía Norteamérica. Todo está interconectado, pues. Volviendo al cuento del siglo XVIII y el siglo XIX, en el siglo XVIII y en el siglo XIX la crisis tardaba un año en pasar de un lado al otro, ¿no? Ahora pasa en un día. O sea, mientras la bolsa está cerrando en un lado y abriendo en el otro, se está
contagiando la crisis. Entonces, el temor es ese. Sí. ¿Okay? En términos generales, si es que hubiera una máxima, si es que hubiera una ABC, unas reglas claras, ¿cómo se puede, y no me refiero a este episodio en particular, a cualquier crisis, a cualquier corrida financiera, se puede prever, se puede detectar y una vez en ella, pues cómo se sale? Porque al final los afectados terminan siendo siempre los mismos, ¿no? Los más pequeños inversionistas, los más pequeños cuentaahorristas, que no es el caso de este banco. Sí, bueno, fíjate, primero, en países desarrollados como Estados Unidos y Europa, los pequeños no sufren. Okay, eso es mentira, okay. O sea, si este banco hubiese sido un banco de depósitos, el viernes los trancan, okay. El sábado y domingo deciden lo que van a hacer con él y el lunes en la mañana los depositantes reciben un correo electrónico diciéndole, mire señor, usted no vaya más nunca para el banco A, vaya para el banco B porque ahí está su cuenta. Okay. Eso lo hace el gobierno central, la autoridad financiera. Okay. No, eso lo hace el FED. El FED. Okay. Claro. Tú llegas, tú le debes plata a ese banco y te llega también el correo electrónico diciendo, mire señor, sus cuotas de crédito ya no las va a pagar en el banco A, las va a pagar en el banco B. Okay. Entonces se soluciona el problema, pues, o sea, los pequeños no sufren. Okay. Eso también es un cuento chino, ¿no? Sí. Sí. Más de uno ayer comparaba, profesor, y no es comparable, pero más de uno ayer pensaba, por ejemplo, en el corralito, en la corrida que provocó luego el corralito en Argentina, y no tiene nada que ver. No, eso en países subdesarrollados sí, porque los bancos centrales se tardan en actuar, los gobiernos se tardan en tomar decisiones, pero en países como estos ya hay un plan de contingencia, o sea, si pasa una cosa de esa, el fin de semana se resuelve, pues el viernes deciden el cierre del banco, el lunes deciden qué es lo que, o sea, dicen qué es lo que van a hacer, y todo el mundo tiene su correo electrónico en la mano con el cual tiene que hacer lo que le toca. Pues. Bien. Entonces, tranquilidad quizás sería la conclusión de esta conversación. Claro, yo lo que llamo siempre es a la tranquilidad. Claro. ¿Okay? Claro. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana, muy gentil, ¿eh? Vale, okay. Muy amable, es Daniel Laud. Es economista, es especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela. Es de hecho investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, autor de varios libros, artículos académicos. Ha tenido la gentileza de acompañarnos a esta hora. Son las 6:55 minutos. Rápidamente los deportes, a ver qué hay.